y vamos a comenzar con la lectura del texto. Vamos ahora a estudiar Cantar de los Cantares en su capítulo 6, versículos del 4 al 13. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Alejandro leyendo el texto que nos corresponde en esta segunda clase. Entonces, vamos a escuchar el texto que vamos a estudiar. Adelante, hermano Alejandro. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de mi Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio del Cantar de los Cantares y como decíamos en la clase anterior, estamos en el tercer canto del poema. El poema cantado está dividido en 4 cantos y nosotros estamos en el tercer canto y estamos en la última estrofa del tercer canto, cerrando lo que el libro enseña, que es el ciclo del amor variable. Los esposos, cuando se unen en matrimonio, viven un ciclo. Ese ciclo es que ellos comienzan su relación con una intensa pasión, pero por lo que ya vimos, problemas pequeños que en el libro se llaman las zorras pequeñas, esos esposos caen en el adormecimiento. En ese adormecimiento, con la gracia y la sabiduría de Dios, ellos pueden ser corregidos, enseñados y restaurados, y después de la restauración viene un avivamiento del amor y vuelven a experimentar la pasión que tuvieron como al principio. Pero esta misma situación se repite de manera cíclica, de manera que los esposos suelen estar atrapados en esto que llamamos el ciclo del amor variable. Y lo que hemos estado viendo ahora en el libro de Cantares es la segunda vez que en el libro aparece este ciclo. En los capítulos 1 y 2 del libro Cantar de los Cantares aparece este ciclo por primera vez. En el capítulo 3 al capítulo 8 aparece este ciclo por segunda vez. Estamos en este segundo ciclo que en el libro se presenta. Vimos la parte de la pasión que en esta sección del libro se expresó en la boda y en la luna de miel. Y en la clase anterior vimos el adormecimiento, la esposa adormecida, cómo es confrontada por su esposo, castigada por la providencia de nuestro Dios y reavivada. Y esta esposa, ahora reavivada, ha iniciado la carrera para encontrar a su esposo y restaurar por completo la relación con él. Y estamos así cerrando el ciclo del amor variable. Y aquí, como ven en la diapositiva, estamos en esta etapa de restauración. Ella está buscando la restauración, pero ahora vamos a ver cómo la va a recibir él. ¿Cómo la va a recibir él? Ella llega ante él arrepentida, deseando la perfecta restauración y diciendo de nuevo: estoy enferma de amor. La pregunta que vamos a resolver ahora es: ¿cómo la va a recibir él?
Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. El tema de nuestra sección es cerrando el ciclo del amor variable. Y lo que vamos a ver es la respuesta del esposo ante la esposa, quien lo busca arrepentida. Y el título que le podemos poner a esta sección, que desde la clase anterior la llamamos el segundo desamor. Recuerden que le pusimos el segundo desamor porque el primer desamor ocurrió en el ciclo primero, cuando vimos los montes de Beter, las zorras pequeñas. Ahora este es el segundo ciclo y el adormecimiento de la esposa es el segundo desamor. Estamos viendo el segundo desamor y ahora lo que vamos a ver es la relación restaurada. Recordemos un poquito el bosquejo de lo que hemos visto en estas dos últimas sesiones. Cerrando el tercer canto, cerrando el ciclo del amor variable, vimos la esposa adormecida, la esposa castigada y la esposa reavivada. Ahí vamos. Y lo que vamos a ver ahora es la esposa reconciliada. Pero esta sección es muy larga. Esta sección va de 6.4 a 8.3. Y en esa sección vemos cómo ella lo busca y hoy vamos a ver cómo la recibe él. Y luego están los dos juntos de nuevo en un amor mucho más fuerte que el que tuvieron al principio. Y por eso esa sección es tan larga y va hasta 8.3. Pero hoy la vamos a partir y vamos a ver solamente del 6.4 al 13. Y en la próxima sección, Dios mediante, vamos a ver del versículo siguiente hasta el 8.3, que es donde termina completamente el tercer canto. Entonces vamos a ver la esposa reconciliada. No se olviden de la secuencia que llevamos porque eso es muy importante para entender el mensaje de esta sección. Ahora, tenemos a una mujer que ha reconocido su pecado, está totalmente arrepentida, está totalmente reavivada y está buscando a su esposo para reconciliarse con él. Le ha dicho a sus amigas, ayúdenme a buscarlo. Ellas le han preguntado, ¿cómo es tu esposo? Y ella lo ha descrito de arriba a abajo con una inmensa pasión, pero aún no lo ha encontrado. La primera pregunta que debemos hacernos en este momento es, ¿qué estaría pensando ella en ese proceso de búsqueda? Ella lo está buscando arrepentida, lo está buscando reavivada en su amor, pero ella está pensando, ¿qué me va a decir él cuando yo lo vea y le pida perdón? Cuando yo le muestre otra vez mi amor y le diga, unámonos de nuevo en nuestro idilio, ¿qué me va a decir él? Y algo muy importante para la vida de los matrimonios, esto es vital. Cuando los esposos tienen un problema que requiere arrepentimiento y que requiere restauración, la pregunta vital es esta: ¿cómo me va a tratar de aquí en adelante? ¿Cómo me va a tratar de aquí en adelante? ¿Qué estará pensando ella? Seguro esto que le hice nunca lo va a olvidar. Esto que le hice él o ella nunca lo va a olvidar. Las cosas nunca volverán a ser iguales entre nosotros. Ese es el pensamiento común. Ese es el pensamiento de las personas que no conocen a Dios y de las personas que, conociendo a Dios, aún no tienen y no se aman entre sí con un amor inalterable. Si usted no tiene hacia su cónyuge y su cónyuge no tiene hacia usted un amor inalterable, estas preguntas van a venir a su corazón. Nunca me va a perdonar de verdad. Nunca lo va a olvidar. ¿Cómo me va a tratar de aquí en adelante? ¿Cuándo me lo va a recordar? ¿Cuándo me lo va a enrostrar otra vez? ¿Por qué ella se haría estas preguntas? Porque ella no sabe que su esposo la ama con un amor inalterable. Y lo que él va a hacer en esta sesión es a demostrarle con su perdón y el trato que él le da, que verdaderamente él la ama con un amor inalterable. Ya se lo demostró en la forma como la confrontó.
en el hablar al confrontarla, en el meter la mano por la ventanilla y untar de perfume la perilla de la puerta. Ya le mostró que la amaba con un amor inalterable, pero ahora, cuando ella llega a pedirle perdón, la forma como él la perdona sella la manifestación de ese amor inalterable. ¿Qué es lo que dice él cuando se encuentra con ella cara a cara? Ella le va a decir: perdóname, amor mío. Y él, sin dejarla hablar, cuando la ve, le dice: hermosa. ¿Se están dando cuenta? Le dice: hermosa. Ella, la sulamita, la está buscando para pedirle perdón. Ella no tiene tiempo de pedirle perdón. Ella no puede expresar su perdón, su deseo de perdón. Antes de que ella hable, él habla. ¿Y qué es lo primero que le dice? Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Cuando ella va a pedirle perdón a él, él sabe cómo viene, él ve cómo está. Y antes de que ella le pida perdón, antes de que ella le pueda decir algo, él le dice: hermosa, hermosa. Esto me hace recordar la ocasión cuando el Señor Jesús se encuentra o busca a Pedro en las playas de Galilea, después de que Pedro lo había negado 3 veces con maldición. ¿Alcanzó Pedro a pedirle perdón al Señor Jesús? No. Sin dejarlo hablar, le dice: Pedro, ¿me amas? Así sucede. Cuando un esposo ama a su esposa con un amor inalterable, en este punto sobran las palabras. Él sabe lo que hay en el corazón de ella y él le manifiesta inmediatamente su perdón perfecto, elogiándola y diciéndole: hermosa eres tú. Y ahora él está observando en ella una hermosura nueva, aquella hermosura que ocurre en el acto de arrepentirse y buscar la restauración. ¿Qué dice el Señor en su palabra con aquellos que lo buscan a Él con un corazón contrito y humillado? Que no los despreciará nunca más. Hermanos, cuando vamos al Señor con un corazón arrepentido, Dios nos ve como una esposa hermosa. Hermosa. Para Dios es hermoso el arrepentimiento. Cuando Dios ve el arrepentimiento, dice la Escritura que hay en el cielo fiesta. Hermoso es el arrepentimiento a los ojos de Dios. Por eso Él no la deja hablar. No la deja hablar. Sin mediar palabra, cuando la ve. ¿Por qué le dice hermosa? Porque la ve santificada. La ve transformada. Lo que Él había hecho en ella surtió efecto. Y también el castigo que Dios le impuso surtió en efecto en ella, y Él ahora la ve hermosa. Y antes de que ella pueda decir palabra, Él le dice: hermosa eres tú, amada mía, amiga mía. En eso va implícito un perdón perfecto. Cuando Él le dice a ella hermosa, es como si ella nunca hubiera pecado contra Él. Noten, cuando Él le dice a ella hermosa, ella lo ha ofendido a Él, pero la hermosura con la que Él la ve a ella no disminuyó. Hermanos, y así sucede en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros pecamos, el perdón que Dios nos ha dado en Jesucristo es tan perfecto que la hermosura de Cristo que nos cubre no puede disminuir. La hermosura no disminuyó, y por eso es que Él le dice hermosa, porque Él le ha dado un perdón perfecto, y para Él es como si ella nunca hubiera pecado. Y con eso le está queriendo decir: nunca te lo voy a recordar, ni en 1 año, ni en 5 años, ni en 20 años.
Nunca te lo voy a recordar. Y eso me hace recordar algunas parejas que no han alcanzado este amor perfecto y nunca dejan de recordarse lo malo que se hicieron en ciertos momentos. Se lo recuerdan al año, a los 5 años y a los 20 años. Pero el que perdona con un perdón perfecto, porque goza de un amor inalterable, nunca le va a recordar al otro la falta que le hizo. Siempre le va a decir hermosa. Nunca se la va a recordar. Así que aquí vemos una segunda característica del amor inalterable. Recuerden quién es el que muestra el amor inalterable en este libro. Salomón. Y ya vimos en el pasaje anterior, vimos características de ese amor inalterable. ¿Y cuál fue la que más se nos quedó en la clase anterior? Que el amor inalterable sangra perfume. Espero que eso no se les olvide nunca. Si ustedes graban eso en su mente, sus corazones, y le piden al Señor, Señor, ilumíname, enséñame más sobre esto, el Señor lo hará. Pero la segunda característica de un amor inalterable es que Él da siempre un perdón perfecto. Y por eso es que la actitud hacia el otro no cambia. Y esto se aplica no solamente en la relación entre esposos, esto se aplica en las relaciones fraternas en la iglesia. Si tú tienes un hermano en la iglesia, una hermana a la cual quieres mucho y tienes un problema con él, ¿qué es lo que sucede casi siempre cuando dos hermanos que se aman dentro de la iglesia tienen un problema o que la relación nunca vuelve a ser la misma? Eso es un pecado horrendo y eso es una afrenta al Espíritu de la gracia, porque nosotros debemos amarnos con un amor inalterable. Si yo tengo un problema con un hermano, porque he tenido un problema con un hermano o una diferencia de opinión. Yo puedo tener con un hermano de la iglesia una diferencia de opinión, pero el hecho de que él piense distinto que yo no me debe hacer que yo deje de amarlo a él. Yo debo amarlo igual, porque tenemos una diferencia o tuvimos alguna diferencia, no debemos dejar de amarnos. Porque el amor verdadero, el amor más alto, es inalterable. Y los esposos deben llegar a amarse así, con un amor que da un perdón perfecto. Y ese amor que da un perdón perfecto, entonces, es un amor totalmente inalterable. No cambia. Independiente de lo que el otro haga, la ofensa que el otro haga, yo le doy un perdón perfecto. Y me hace amarlo con un amor inalterable. Y el solo hecho de que yo pueda amar a esa persona con un amor inalterable me hace feliz delante de Dios, así la otra persona todavía no me haga feliz a mí. Yo soy feliz delante de Dios, así la otra persona todavía sea un conflicto para mí. Entonces, ¿cómo la recibe Él? ¿Cómo la recibe Él? Es como si Él le dijera, no hables, no me digas nada, en tus ojos veo todo, y lo que veo es para mí hermoso. Y por eso Él le dice, hermosa eres tú, amada mía, amiga mía, como Tirsa. Tirsa era la capital del reino del norte. El reino del norte, que su capital llegó a ser Samaria, primero antes que Samaria fue la capital Tirsa. Y Tirsa era una ciudad extraordinaria, una ciudad incomparable. Y luego menciona la ciudad de Jerusalén, que en la Biblia la ciudad de Jerusalén es la ciudad más hermosa de toda la tierra. Entonces lo que él está diciéndole a ella es, ahora que te he perdonado, te veo más hermosa que antes. Ahora eres más hermosa que la ciudad más hermosa que yo conozco. Y ahora utiliza una frase, una expresión muy extraña. No solamente le dice que es hermosa, y ya sabemos de dónde deriva esa expresión hermosa, sino que le dice que es imponente como ejércitos en orden. Esa palabra imponente es una palabra extraña para aplicársela a alguien que viene humillado a pedir perdón. ¿No les parece? Que es una palabra muy extraña para aplicársela a alguien que viene humillado a pedir perdón. ¿Cómo resolvemos esta aparente dificultad? Es que Dios ama la humildad. Al que está en una actitud humilde, Dios lo ama y se deleita en él.
La Escritura dice: Dios da gracia al humilde. Así que el humilde delante de Dios es imponente. ¿Imponente por qué? Porque conmueve el corazón de Dios. No se trata de esa imponencia de la altivez, sino todo lo contrario, la imponencia de la humildad. Y como Salomón es un rey, y todos los reyes tienen su mente puesta en la defensa de su imperio, todos los reyes tienen sus ejércitos, entonces Salomón la compara a ella como el ejército de Israel puesto en orden, formado para la guerra. Y esta expresión, ejércitos en orden, se repite 3 veces en esta sección, lo que significa que para Salomón la gloria de su reino se parece a la gloria de su sulamita restaurada. Así que el reino y la sulamita son prácticamente lo mismo para Salomón. Su imperio y su reino son su esposa. Su esposa es como su imperio, su esposa es como su reino. Y esto es porque ahora la ve en una mayor santificación que lo que ella tenía antes de este problema. Entonces lo que vemos aquí es que el problema, ¿qué trajo el problema a estos esposos? ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno. Lo que vemos aquí es que el problema y su restauración produjo ¿qué? Mayor hermosura, mayor santificación. Y ahí se cumple lo que dice el Señor en su palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces en el versículo 5 muestra cómo esa hermosura que ahora ve él en ella, es una hermosura superior, resultado de la restauración. Y esto es una palabra de consuelo para los esposos que han tenido problemas severos. Hermanos, cuando una pareja tiene un problema severo, la hermosura y la relación puede ser mejor después del problema severo que cuando no tuvieron ese problema. Entonces él, totalmente lleno de ese amor y percibiendo esa hermosura, le dice a ella en el versículo 5: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Entonces ahora él, ¿qué encontramos en el pasaje anterior? Que ella describía la hermosura de su esposo de arriba abajo. Entonces ahora él, absorto otra vez con la hermosura de su esposa restaurada, comienza a describirla a ella también de arriba abajo, comenzando por sus ojos. Aparta de mí tus ojos, porque tus ojos me han vencido. Y comienza a hacer esa descripción de arriba abajo que ya escuchamos en el ciclo anterior, pero aquí hay un detalle especial y espero que puedan notarlo. Entonces vamos a ver la descripción. Recuerden que esto nos enseña que entre los dos esposos tiene que haber un elogio mutuo. El esposo que no es capaz de decirle con frecuencia a su esposa que es muy hermosa y que él se deleita en ella, es un mal esposo. Es un mal esposo. Los esposos mudos son malos esposos. El esposo tiene que elogiarla. De hecho, si usted contabiliza en el libro las veces que aparecen los elogios, ¿de dónde salen más elogios? ¿De él hacia ella o de ella hacia él? De él hacia ella, el triple. El triple. Él la elogia a ella 3 veces y él una, y ella a él una. O sea que el esposo mudo no sirve. El esposo no puede ser mudo. El esposo tiene que elogiar a su esposa. Entonces veamos de nuevo el elogio que él hace de ella de arriba abajo. Verso 5. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron, ya lo vimos. Y comienza a describir lo mismo, oigan, a describir la misma belleza que en el ciclo anterior, con las mismas características, lo que significa que la hermosura de ella para él no cambió a pesar de su pecado. No cambió a pesar de su pecado. Y eso ratifica lo que dije hace un rato, que estamos hablando de un perdón perfecto. Dice: tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Eso significa que el cabello es muy fuerte. Esas cabras eran unas cabras muy fuertes. Luego dice,
tus dientes como manadas de ovejas, es decir, blancos, los dientes blancos y fecundos. Entonces él está repitiendo el elogio que hizo en el texto anterior. Todas con crías gemelas y estéril no hay en ellas. Ahora describe sus mejillas, recuerden, va de arriba abajo. 7, como cachos de granada. La granada era una fruta muy deliciosa que evoca el paraíso. No es la misma granada que nosotros conocemos hoy, es otro tipo de granada. Lo que él está diciendo es que sus mejillas para él son deliciosas, son deleitosas. Luego describe, como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Y ahora viene un elogio que es solo aplicable a la corte de Salomón. El versículo 8 es un versículo complicado que solamente puede ser aplicable a la corte de Salomón. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las doncellas de Israel, y la llamaron bienaventurada. La vieron las reinas, recuerden que Salomón tuvo muchas mujeres, y las concubinas, y la alabaron. Esto es un elogio que solamente puede ser entendido a partir de la corte de Salomón. Es decir, lo que esto quiere decir es que entre todas las mujeres que rodearon a Salomón, nunca hubo una tan hermosa como esta. Esta era la verdadera mujer que era para él hermosa y la que él verdaderamente amaba. Pero si ustedes se dieron cuenta, en la descripción, y ustedes podrían leer el texto en el capítulo número 2, cuando hace la descripción de arriba a abajo, cuando llega a los dientes, se detiene y no continúa hacia abajo. O sea que omite elogiar una parte de su cuerpo que en las otras secciones la elogia vehementemente. ¿Cuál? Sus pechos. En los textos anteriores vimos cómo él elogia los pechos de su esposa. Aquí no lo hace. Y la pregunta es, ¿por qué suprime el elogio de las partes íntimas? Recuerden que en las secciones anteriores él elogia sus partes íntimas, aquí no. ¿Por qué razón él no elogia o no se detiene en sus partes íntimas? La razón es porque él quiere mostrarle a ella que la ama más allá del placer sexual que ella le produce cuando ellos tienen relaciones íntimas. Y esto es muy apropiado para dos esposos que están en el proceso de restauración. Muy apropiado, supremamente apropiado. Es una manera de mostrarle el esposo a la esposa el intenso valor que ella como persona, como ser humano tiene, extrayendo la parte sexual. Si usted extrae la parte sexual de esa escena, su esposa va a sentir que usted verdaderamente la ama por lo que ella es y no por el placer que ella le da a usted. ¿Ve usted la sabiduría del amor ahí en esa sección tan extraordinariamente presentada? Ahí no hay nada casual, aquí está todo milimétricamente expuesto. Ahora, entonces, vimos que suprime el elogio a las partes íntimas y la coloca como la primera mujer de todas las mujeres que él ha conocido. Pero ahora él está tan enamorado y tan contento con su esposa reconciliada que la hermosura de su esposa la eleva aún más hacia la creación. Él se atreve a decir que su esposa es tan hermosa como la creación de Dios. Verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, el amanecer de un nuevo día? Hermosa como la luna, el anochecer, el final de un día, esclarecida como el sol, el astro rey, imponente como ejércitos en orden. Noten cómo repite esa frase, imponente como ejércitos en orden. Aquí vemos que él ve esta hermosura en su esposa mucho más allá de las otras mujeres que conoce, sino que él dice, mi esposa
Ahora, con esto que nos ha sucedido, mi esposa es mucho más hermosa para mí que la luna, mi esposa es mucho más hermosa para mí que el alba, mi esposa es mucho más hermosa que el sol, y estamos hablando de un hombre que perdonó a una mujer que lo ofendió. Pues miren cómo el perdón perfecto que hay en un amor inalterable eleva la admiración del esposo por la esposa, eleva la admiración que el ofendido tiene hacia la persona que lo ofendió, o sea, su cónyuge, su esposa. Y ahora viene algo muy difícil de entender. Este texto que vamos a leer a continuación es muy complicado, muy difícil de entender. El verso 11 y 12 dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle. A ver, voy a pasar la diapositiva. Esto ya lo vimos, 70 son las reinas, las concubinas, la creación, esto ya lo vimos también. Este es el texto que sigue. Dice el verso 11: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Esto es un pasaje muy difícil, muy complicado. Lo primero sería tratar de indagar a qué se refiere la palabra huerto. En otras partes del libro, el huerto se refiere al contacto íntimo. El huerto se refiere al contacto íntimo. Entonces, lo que podemos suponer aquí es que ellos reanudan el contacto íntimo. O sea, después de la perfecta restauración espiritual y emocional, viene el contacto íntimo. Antes de que haya restauración espiritual y emocional, maridos no deben pretender relaciones íntimas con sus esposas. La relación íntima viene después de la restauración. Sin restauración no debe haber relación íntima, porque eso significa bajar a la mera corporalidad la relación entre los esposos. La relación entre los esposos no debe ser solamente en la esfera corporal nunca. Tiene que estar involucrada la esfera espiritual y la esfera emocional. Si hay ruptura en esas dos esferas, no se debe pasar a lo corporal. Miren ustedes aquí cómo él aceptó el perdón de su esposa, la restauró, afirmándole que tiene un perdón perfecto, y ahora sí tiene relaciones íntimas con ella. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Y antes que lo supiera mi alma, me puso entre los carros de Aminadab. Entonces aquí sabemos que esto tiene que ver con las relaciones íntimas, pero no estamos seguros qué es lo que él quiere decir cuando dice que teniendo esa experiencia de observar el huerto y ver los frutos que hay en él, de un momento a otro fue como llevado, como arrebatado, y fue colocado entre los carros de Aminadab. Esa palabra Aminadab es de un significado extraño, de un significado no conocido. Los expertos lingüistas, traductores del hebreo, no saben exactamente lo que significa. Hay posibles traducciones, y una de las traducciones más posibles es carros rápidos. O sea, la palabra Aminadab significa carros rápidos. Y otra traducción es pueblo noble, carros rápidos o pueblo noble. En última instancia no sabemos qué significa, pero parece que en el momento en que él observa que su esposa está lista, restaurada, y él llega a tener relaciones íntimas con él, de una manera súbita se ve envuelto en una experiencia extraordinaria, que no sabemos si es la experiencia de montar en un carro rápido de guerra, que esto para un rey como Salomón es algo tremendo, o sea, algo que ellos, los reyes, hacen en sus vidas. Ellos son guerreros, los reyes son guerreros. O si la experiencia es estar en compañía de los más nobles de su pueblo. Es decir, él está comparando las relaciones íntimas que tiene con su esposa con algo extraordinario, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, debido a la dificultad de traducir esta palabra Aminadab, que podría ser carros rápidos o entre los carros de mi pueblo noble. Así que nos quedamos allí con un vacío en esa interpretación. Pero de lo que sí estamos seguros es que
sigue haciendo énfasis en esa belleza suprema y ese deleite supremo que los esposos pueden tener después del perdón y la restauración. Y ahora pasamos al versículo 13, donde habla Salomón supuestamente, pero hay un extraño plural. Supuestamente está hablando Salomón, pero se mete un plural que hace este texto un poco extraño también. Dice el verso 13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuelve y te miraremos. No dice y te miraré, como si estuvieras hablando solamente su esposo, dice y te miraremos. Es un extraño plural, dice, ¿qué veréis en la Sulamita? Y luego dice, algo como la reunión de dos campamentos. Lo primero que deben notar en este pasaje es que la palabra vuélvete se repite 4 veces. Y eso muestra que este esposo, que ahora ve a su esposa mucho más hermosa que antes de pecar, él la veía hermosa, ahora después de pecar la ve más hermosa. Y repite 4 veces, vuélvete, vuélvete, vuélvete. Significa un deseo intenso de mirarla, porque ella tiene ahora una belleza superior, adquirida después de la restauración. Pero ¿por qué introduce ese extraño plural? ¿Por qué no dice vuélvete, 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 vuélvete y te miraré? ¿Por qué dice vuélvete, vuélvete, vuélvete y te miraremos? Lo más probable es que involucra a Dios. Involucra a Dios, porque Dios mismo quiere mirar a la Sulamita. La quiere mirar santificada, la quiere mirar restaurada. Para eso murió el Señor Jesucristo, para que su esposa sea perfecta. Y cuando ella está así, perfecta, santificada y restaurada, Dios la quiere mirar también. Y por eso el Salomón no dice, vuélvete y te miraré. Dice, vuélvete y te miraremos. Y de nuevo tenemos que pensar en Salomón como un rey. Todas sus figuras y todo su lenguaje tiene que ver con el hecho de que él es un rey. Y para un rey, ¿qué es lo más grande? Lo más grande es tener un ejército enorme en 2 campamentos. 2 campamentos significa que el ejército de Salomón era enorme. Y para un rey no había mayor placer que contemplar su ejército enorme. 2 campamentos era prácticamente un ejército invencible. Pero cuando miramos esta expresión 2 campamentos en el resto de la Biblia, aparece una sola vez en Génesis 32:2. Esa expresión en arameo es Mahanaim. Y lo que tenemos en Génesis 32:2 es la reunión de 2 campamentos, pero los 2 campamentos no eran soldados humanos solamente en 2 campamentos. Los 2 campamentos de Mahanaim eran ángeles y hombres. Ángeles y hombres. ¿Y eso qué significa? Significa que ángeles y hombres unidos por la causa de Dios llevan en la figura del esposo y la esposa restaurada y santificada al final la perfección de lo que Dios quiere hacer con el hombre, llevarlo a la perfección. Y los 2 ejércitos, hombres y ángeles perfectos delante de Dios. Eso es la doctrina de la santificación perfecta. Cuando nosotros muramos, nosotros vamos a ser un ejército de hombres y de ángeles perfectos delante de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a hacer al final de la historia. Al final de la historia seremos un ejército de hombres y de ángeles delante de Dios. Así que el perfeccionamiento que Dios hace del esposo y de la esposa en la vida matrimonial va a ser perfecto, va a llegar al punto final, y ángeles y hombres hechos perfectos se van a parar delante de Dios y será el gozo de Dios de ver su obra perfecta concluida. Eso es esta sección. ¿Qué vimos entonces? A la esposa reconciliada, y reconciliada ¿de qué manera? Qué manera maravillosa y gloriosa. Con un amor perfecto, ella fue reconciliada. Ahora su esposo la ama más que lo que la amaba antes, y por eso lo que sucede a los esposos siempre les ayuda para bien. Y lo que los esposos viven, así sea pecado, siempre les ayuda para bien. Eso es lo que aprendemos en esta sección.
¿Qué aprendemos en esta sección de este libro? Que todo ayuda bien a los esposos, aún las caídas, aún los pecados, aún las ofensas. Si Cristo está en su corazón y si ustedes dos son esposos cristianos y se manejan con la sabiduría del amor y buscan siempre tratar sus problemas con perfume y darse en un perdón perfecto, todo lo que les haya sucedido les ayudará para bien y los llevará a un punto más alto de santificación. Segundo, la importancia del perdón perfecto. Hay muchos cristianos que no creen que nosotros podamos dar un perdón perfecto, pero eso es desconocer la obra de Cristo. Cristo murió para darnos un perdón perfecto y nosotros tenemos la absoluta capacidad de dar al otro un perdón perfecto, no dejar de amar al que me ofendió, al que me afectó. Nosotros podemos hacerlo. Y la tercera enseñanza de esta sección es el perfeccionamiento que trae la restauración. Cuando los esposos tienen un problema, tienen que pensar en ese problema como un proceso de perfeccionamiento. Todo problema traerá un proceso de perfeccionamiento cuando alcancen a lograr esa restauración. Y de nuevo, lo que ya hemos repetido a lo largo de todo el libro, la importancia del elogio mutuo. Los esposos deben elogiarse mutuamente y de una manera especial el esposo a la esposa. La vida entre los esposos es una sociedad de mutuo elogio. La vida entre los esposos, según enseña el Cantar de los Cantares, es una sociedad de mutuo elogio. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones para terminar esta sección? La primera aplicación es el poder perfeccionador de un perdón perfecto. El poder perfeccionador de un perdón perfecto. Los cristianos fuimos salvados para dar un perdón perfecto. Y somos capaces, podemos hacerlo. No en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Dios. Segundo, la segunda aplicación, agilizar la restauración. Si la persona que cometió la falta se arrepiente y busca ardientemente, como esta sulamita, y a la persona que busca está esperándolo con deseo, con el mismo deseo de la restauración va a ser algo muy rápido. Pero ojo, atención, no ir a las relaciones íntimas sin haber tenido restauración. No pasar a las relaciones íntimas sin haber tenido una adecuada restauración. Cuando pasamos a las relaciones íntimas sin tener la adecuada restauración, estamos anulando lo que es el diseño de Dios para la vida conyugal. La vida conyugal requiere espiritualidad, emocionalidad y corporalidad. Si buscamos las relaciones físicas sin restauración, estamos reduciendo todo a la corporalidad y estamos andando fuera del diseño de Dios. El resultado de eso será empeorar el problema. Así que agilizar la restauración y no tener las relaciones íntimas hasta haber obtenido la adecuada restauración. Y tercero, como hemos visto en toda esta sección, el protagonista siempre es Cristo y Él está aquí con ¿cuál de sus atributos? El atributo más destacado de Cristo en esta sección de este libro es su amor inalterable. Cristo nos ama con un amor inalterable y ya sabemos de qué se trata un amor inalterable. Ya que Cristo nos ama a nosotros con un amor inalterable, nosotros debemos imitar a Cristo en su amor inalterable. Hermanos y amigos, ¿cómo imitamos a Cristo en su amor inalterable? Uno, el amor inalterable nunca se queda dormido. El amor inalterable nunca se queda dormido, siempre está vigilando. Siempre está cazando las zorras pequeñas, siempre está solucionando los problemas rápido, siempre actúa vigilante, nunca se queda dormido. Dos, siempre sangra perfume. El amor inalterable siempre sangra perfume. Siempre que ofendes a Cristo, Él sangra perfume. Tres, el amor inalterable da un perdón perfecto. Da un perdón perfecto.
Y 4, el amor inalterable solo sabe crecer. De esta sección que hemos visto, vimos cómo Salomón creció en su amor por su esposa, a pesar de la ofensa. ¿Y saben por qué? Porque el amor inalterable solo sabe crecer. Solo sabe crecer. No tiene reversa. Solo sabe crecer. Nunca se queda dormido, sangra perfume, da un perdón perfecto y solo sabe crecer. Ahora la pregunta, hermanos, para ustedes que son cristianos y que anhelamos esto, ¿esto será fácil o difícil para un cristiano? No es fácil, pero tampoco es difícil. Como alguien decía hace poco, es imposible. Por esa razón, al ver este gran modelo que tenemos en Cristo, lo único que podemos hacer es pedir por gracia lo que por obras nunca podremos tener. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Si tú has visto hoy, esposo o esposa, que tú no tienes estas características, que tú sí te quedas dormido, que tú no sangras perfume, que tú no das un perdón perfecto y que tú sí sabes de crecer, suplica a Dios misericordia. Dile, Señor, hazme como Cristo, hazme como Él, que nunca se queda dormido, que siempre sangra perfume, que me da un perdón perfecto y cuyo amor por mí solo sabe crecer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, en Cristo para nosotros todas estas cosas son posibles. ¿Cuántos creen que en Cristo todas estas cosas para nosotros son posibles? Amén. Conforme a tu fe te será hecho. Oremos. Nuestro Padre, buen Dios, te damos muchas gracias por este extraordinario libro. No nos cansamos de decir cuán hermosa es tu sabiduría, la sabiduría del amor que está expresada en este libro. Cuán hermoso es el cantar de los cantares, en la joya preciosa del tesoro bíblico. Yo podría decir que la joya preciosa no conocida del tesoro bíblico. Pero gracias porque nos has dejado mirarlo y contemplarlo, disfrutar de sus delicias. Permite que todo lo que hemos visto aquí se haga una realidad en nosotros. Concédenos, oh Señor, la capacidad de velar y no quedarnos dormidos, la capacidad de sangrar perfume, la capacidad de dar un perdón perfecto y la capacidad de solo crecer en amor. Las ofensas que recibimos del cónyuge o de otros hermanos en Cristo solo puedan hacer crecer nuestro amor. Estaremos en un punto muy alto de nuestra madurez si amamos a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Gracias te damos, Padre Dios, por este tiempo hermoso. Te rogamos que podamos aplicar todo esto a la vida marital de los que están casados y a la vida eclesiástica, a los que somos miembros de iglesias locales bíblicas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, preguntas, queridos hermanos. Hermana, bien pueda. Seis, 6:8. sí. 6:8. Cuando se refiere a la reina, a las concubinas, Sí. porque hay doctrinas en las que dicen que esas reinas y esas concubinas son ellas. Doctrinas que dicen que... En otros lugares lo he escuchado. La ¿Qué? primera vez que yo escuché este pasaje, Ok. un hombre completo, la luz del mundo, La luz del dice mundo. que se refiere es a ellos. A ellos. 60 son las reinas y 80 las concubinas. Bueno, primero que todo, eso sería interpretar cómo este pasaje, alegóricamente. O sea, si yo cojo este pasaje y digo que 60 son las reinas
y que las reinas son las iglesias verdaderas de Jesucristo, y que 70 las concubinas, y que las concubinas son las iglesias falsas de Jesucristo, ¿qué tipo de interpretación estoy dando? Alegórica. ¿Y qué dijimos al principio? Que este libro no se puede interpretar así, que este libro hay que interpretarlo de manera literal o natural y no alegórica. Entonces, en algunos grupos, como la secta que menciona la hermana en su pregunta, la interpretación alegórica está a la orden del día. Es decir, ellos practican mucho esa interpretación alegórica. Así que yo sinceramente no le prestaría atención a esa interpretación. Es algo totalmente errado, y ahí lo único que eso quiere decir es que Salomón, como todos sabemos en su historia, tuvo 1000 mujeres, pero de todas ellas, la única que amó y la única que verdaderamente fue la hermosa suya y la paloma suya fue una campesina de un lugar desconocido, a la cual amó con todo su corazón, y que este libro llama La Sulamita. Ahora, nosotros no estamos seguros si eso fue real, una historia verdadera, o esto es un poema que estuvo solamente en la imaginación de Salomón. Pero sea lo uno o sea lo otro, esa es la única manera como debemos interpretar el libro y este pasaje. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo determinamos que hay una restauración? Bueno, esta es una muy buena pregunta. El proceso de restauración, cuando los creyentes no han alcanzado una madurez notable, el proceso de restauración casi siempre tiene un perdón imperfecto. Entonces los esposos se piden perdón, se otorgan el perdón, pero el perdón es imperfecto. Tanto así que lo malo que hizo el otro se lo recuerdan al año, a los 5 años y a los 20 años. Yo te dije que no le mandáramos plata a tu mamá, y a escondidas le mandaste 200,000 pesos para pagar la EPS durante 15 años, y yo nunca supe, me vine a saber ahora cómo me engañaste, cómo me engañaste, me mentiste durante 15 años. Mi amor, perdóname. Bueno, está bien, te perdono, vamos para adelante. Enseguida tiene una pelea al año. Y lo de tu mamá que me sacaste. Y a los 15 años tienen otra pelea. Lo de tu mamá. Entonces, esos son cristianos totalmente inmaduros. Cristianos totalmente inmaduros. Entonces, la restauración se produce cuando verdaderamente el que perdona hace un pacto con el perdonado de no volverle a recordar la falta que cometió. Así como les dije ahora el truquito de que cuando estén discutiendo, váyase para la pieza y échese loción. Cuando usted le pida a su esposo perdón por algo, o al revés, el esposo a la esposa, coja una hoja de papel y ponga la fecha. Lunes, tal, mi esposo me perdonó esta falta y juró, hizo un pacto de no volvérmelo a recordar. Entonces, cuando a los 5 años tengan una falta y empiece a sacárselo en la cara, usted le saca el papelito. Y así lo obliga a él a madurar. Porque cuando él no es capaz de dejar de traer eso de nuevo a la memoria, es un creyente totalmente inmaduro. Totalmente inmaduro. Porque ¿qué dice la Escritura que el Señor hizo con el pecado con que yo lo ofendí a Él? ¿Qué dice la Escritura? ¿No dice la Escritura que lo echó en lo más profundo del mar? ¿No dice que sus pecados, que nuestros pecados los hizo alejar como tan lejos está el oriente del occidente? ¿No dice la Escritura que no me acordaré más de tus pecados y transgresiones? Y nosotros no podemos acusar a Dios de mala memoria. No es que Dios olvide mi pecado, sino que Dios juró en la cruz que nunca me lo iba a volver a recordar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuándo hay restauración? Cuando verdaderamente hay un perdón perfecto. Ahora, la esposa que no es capaz de dar un perdón perfecto, cuando van a las relaciones íntimas, ella no es capaz de entregarse totalmente. Pero cuando alcanza un perdón perfecto, ella ahora sí puede entregarse totalmente. La mujer se entrega totalmente cuando se casa. Si se casa virgen, por ejemplo, y van a la luna de miel, ella
ama a su esposo de tal manera que ella se entrega totalmente. Y eso que hizo en la luna de miel lo sigue haciendo hasta que viene el problema. Cuando viene el problema, está bien, reconciliación, restauración. Mi amor, ¿me perdona? Sí, te perdono. Pero cuando van a las relaciones íntimas, ella no se entrega totalmente, porque es inmadura, totalmente inmadura, y no aplica con su esposo la medida que Dios aplica con ella. Pero cuando ella crece en madurez espiritual, ella conoce lo que Cristo hizo por ella. Cuando ella ve a Cristo y ve cómo Cristo sepulta sus pecados en el fondo del mar, ella puede sepultar los pecados de su esposo en el fondo del mar y volver a entregarse totalmente. Ahí hay restauración. Entonces, ¿de qué depende la restauración? La restauración depende de la madurez en perdonar. La madurez en perdonar. Y podemos decir que la mayoría de los cristianos somos inmaduros en perdonar. ¿Por qué? Usted ve en la iglesia la hermana Evodia y la hermana Síntique. Esas hermanas eran tan amigas, tan cercanas, se amaban tanto que daba gusto verlas. Pero un día Evodia le dijo a Síntique: oye, a mí me parece que vos tenés pecueca, porque yo te estoy sintiendo un mal olor en esos pies. Hasta ahí Síntique dejó de querer a Evodia. Y nunca le pudo perdonar que ella le haya dicho que tiene pecueca. Y ese problema fue tan serio que hasta quedó grabado en la Biblia. ¿Eso qué indica? Que nosotros no somos capaces de dar un perdón perfecto. Los cristianos somos muy maduros. Entonces, ¿por qué permite Dios que tengamos problemas entre nosotros en la iglesia? Para ver quién es quién, para que se vea quién es quién. Si un hermano me ofende a mí, por ejemplo, yo tengo una postura doctrinaria X y de pronto me encuentro con un hermano que quiero mucho y me doy cuenta que él tiene una postura doctrinaria Y. Entonces, hasta ahí dejó de ser mi mejor amigo. Hermano, eso es una ofensa al nombre del Señor Jesucristo. Tengo que amarlo igual, a pesar de que me he dado cuenta de que piensa distinto que yo. Entonces, nosotros, por eso existe la parábola de los dos deudores, que yo la llamo la parábola del niño implacable. ¿Ustedes se acuerdan la parábola donde un rey llama a cuentas a un esclavo? El esclavo le debe 10 millones de dólares y el rey lo perdona. Y enseguida va y se encuentra con un amigo que le debe 100 pesos y lo coge del pescuezo y lo hace meter a la cárcel. ¿Eso qué significa? O que nuestro rey tiene una gran capacidad de perdonar, pero nosotros tenemos una ínfima capacidad de perdonar. ¿Y la madurez en qué consiste? En poder darle al que me ofende, sea mi esposo o mi hermano en la iglesia, o sea mi papá, o sea mi mamá. Hay hermanos cristianos que sus papás los maltrataron cuando eran niños y todavía están viviendo las consecuencias del maltrato de sus papás cuando eran niños porque no han sido capaces de perdonar a sus hermanos, a sus papás. Un perdón no perfecto, un perdón incompleto. El perdón es un pacto. Yo me comprometo a no volver a cobrarle a la persona porque Cristo pagó por él, y aunque mis sentimientos, yo le perdono a la persona que me ofendió y cuando lo veo todavía tengo sentimientos de dolor por lo que él me hizo, pero como hice un pacto, obedezco lo que pacté y Dios va aquietando mis sentimientos, quitando mis sentimientos hasta que los borra por completo y yo siento tanta alegría de ver a esa persona como antes de que me hubiera ofendido. Así se va produciendo la restauración. Entonces, la restauración depende de la madurez del cristiano. Si el cristiano es maduro, la restauración es rápida. Usted sigue amando a la otra persona al otro día igual. Pero si el cristiano es inmaduro, la restauración puede tardar años. Y la restauración depende de la capacidad de perdonar. Hermana. Las parejas que pasan los problemas, superan los problemas, las dificultades y nunca se piden perdón. Están peor que todos los demás. Sí, claro. Sí, porque el perdón tiene que ser algo verbal. Tiene que ser algo verbal.
Tanto, sí, de las dos partes. Tanto es absolutamente necesario tanto pedir perdón como escuchar del otro que lo perdoné, porque cuando el otro dice te perdono, es como si firmaran la hoja del pacto. Y de hecho ustedes podrían tener un diario, los esposos podrían tener un diario y firmar el día que se perdonaron, y cuando el otro vuelva a recordarse, usted busca la hoja del diario y dirá, a mí no me salga con eso ahora, mire, vea, usted firmó aquí, ¿sí o no? Así tiene que ser, así tiene que ser, eso es lo que manda la Biblia. Entonces los que no se piden perdón y los que no se dan perdón están en la total oscuridad. Una relación así tiene muchas debilidades y tiene muchos puntos en los que puede fracasar completamente. Yo tengo que escuchar. Ahora, cuando usted le pide perdón a una persona y la otra persona dice, no hay nada que perdonar, entonces usted le debe enfatizar a la persona, sí hay algo que perdonar, porque yo me siento mal, yo me siento culpable y yo tengo que escuchar que tú me perdonas. Así que no me salgas con que no hay nada que perdonar. ¿Me perdonas sí o no? La otra persona le debe decir, sí te perdono. Cuando la otra persona dice, sí te perdono, es como si firmara el pacto. Exactamente, es como si firmara el pacto. Y a partir de ahí, cuando vuelva a salir con su bobada, vea, no salga con una bobada porque ya usted firmó aquí. Es como pagar una deuda. Si yo le debo a usted 200,000 pesos de una letra y yo le pago y usted me da la letra y rompemos la letra de cambio, ¿usted cómo me va a volver a cobrar? No, en la cruz de Cristo se rompió toda la letra y ya nadie le puede volver a cobrar. Por eso nosotros los cristianos somos los únicos que podemos dar un perdón perfecto. Ahora que estamos con esto del proceso de paz, ustedes han visto lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Ustedes creen que las víctimas realmente dieron un perdón a esas personas? Bah. ¿Usted cree que esos tipos que mataron a los diputados del Valle, sus familiares realmente les perdonaron? ¿Usted no ve cómo se les enciende la cara cuando hablan de eso? Ellos no pueden dar un perdón. Ellos hacen un esfuerzo estoico, es decir, dominándose a sí mismos como los filósofos antiguos, pero nunca podrán dar perdón. La única manera de dar un perdón perfecto es en la cruz del Señor Jesucristo. El resto nada más. Muy bien, ¿más preguntas? Bueno, veo que están interesados en el tema. Los invitamos a la próxima sesión, que será el último sábado de... 29 de julio. El 29 de julio vamos con el cierre de esta sección y luego viene el amor inalterable en la última parte, que es la que todo el mundo conoce de Cantares. Cuando se van a casar, los esposos escogen Cantares 8:7, 8:8, donde dice que el amor es como una llama que nunca se apagará, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ese es el pasaje más famoso de Cantares, pero eso lo veremos en la última sesión. Así que los esperamos el 29 de julio. 29 de julio. Y mañana, aquí en la iglesia, a las 9 de la mañana, para la clase de Escuela Única. 9:30. Vamos a orar para irnos de este lugar con la bendición y protección de nuestro Dios. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso. Realmente hemos aprendido, tu palabra ha impactado nuestros corazones. Te pedimos que consolides toda esta enseñanza en la parte práctica de una manera especial entre los esposos. Te oro por todos mis hermanos casados aquí, para que ellos puedan alcanzar un amor inalterable y entre ellos, y que nosotros te amemos a ti con un amor inalterable. Llévanos con bien a nuestras casas, los que vamos de regreso a Medellín, y permite que mañana en nuestras iglesias tengamos un maravilloso día del Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos entonces en esa fecha establecida.